Buenos días o tardes, según corresponda. Soy José Ignacio Morales de la Universidad de Valladolid, en España, y voy a presentar esta ponencia cuyo título es Comunicaciones PLC específicas para plantas solares fotovoltaicas. Bueno, por explicar un poco la génesis del desarrollo de esta teoría que voy a contar, esto surge a raíz de lo que fue el tema de mi tesis doctoral, en la que pretendíamos hacer medidas de las características tensión-corriente de módulos individuales en una planta solar fotovoltaica, lo que, claro, conlleva la necesidad de extraer esos datos que se generan en las placas electrónicas que van a hacer esta tarea del trazado IV en cada módulo. Hay que evacuar esos datos y todo esto bajo una filosofía de bajo coste, que fue nuestro planteamiento desde el principio en este proyecto. Claro, pensando en una filosofía de bajo coste, esto debe incluir también esas comunicaciones. Cuando uno piensa en evacuar datos a través de un sistema de comunicación, pues generalmente lo primero que se piensa es en módulos inalámbricos, en poner ahí un cable de fibra óptica o un cable de pares, pero esta filosofía de bajo coste nos empujaba a considerar comunicaciones PLC, el término en inglés de Power Line Communications, que significa que vamos a usar los mismos cables de potencia de la central como soporte de las comunicaciones. Eso da lugar, como digo, a esta teoría que vamos a contar ahora. Entonces, por definir un poco lo que son las comunicaciones PLC tradicionales, que es una teoría y una técnica perfectamente establecida, esas comunicaciones PLC se realizan siempre hasta la fecha, se realizan siempre sobre dos cables que corren paralelos o dos conductores que corren paralelos el uno al otro. Y para poner un ejemplo, he pintado aquí un cable coaxial, que es un sistema tradicional de comunicaciones, que tiene un núcleo central, un conductor central y otro conductor que lo rodea totalmente, que sería la malla. Entonces, sucede que en este tipo de líneas de transmisión, el modo de transmisión siempre es TEM, es decir, transversal electromagnético. Los campos magnéticos y eléctricos, el vector campo eléctrico y el vector campo magnético, siempre son perpendiculares a la dirección de propagación, que sería a lo largo del cable. Este hecho permite establecer unos parámetros distribuidos de la línea, que son los que tenemos pintados aquí a la derecha, una resistencia por unidad de longitud, una inductancia por unidad de longitud, una admitancia por unidad de longitud y una capacidad por unidad de longitud. A partir de definir estos parámetros y hacer las matemáticas correspondientes, llegamos a las ecuaciones del telegrafista, que es la teoría básica a partir de líneas de transmisión, a partir del cual podemos definir conceptos como la impedancia característica y todo este tipo de teoría que nos ayuda a tratar este tipo de líneas. En el caso de las líneas PLC más utilizadas, que son aquellas que van asociadas a los cables de distribución de energía eléctrica, en este caso lo que tenemos son dos cables paralelos que llevan la corriente alterna y nuevamente el modo es transversal electromagnético, porque el campo magnético siempre es en forma de anillo alrededor del cable, perpendicular a la dirección de propagación, y el campo eléctrico se establece entre los dos cables. Nuevamente tenemos un modo de transmisión transversal electromagnético. Pero claro, cuando intentamos aplicar este tipo de transmisión PLC a una planta fotovoltaica, nos encontramos con lo siguiente. La topología del cableado de potencia en un string fotovoltaico, que es esa asociación de paneles en serie que acaban en un inversor, tenemos un solo cable. Y eso implica que el modo de propagación no puede ser transversal electromagnético. No puede ser porque el campo magnético continúa siendo perpendicular a la dirección de propagación, pero el campo eléctrico ya no puede serlo. ¿De acuerdo? Aquí lo que hay es una distribución de la densidad de carga. Hay zonas con mayor densidad de carga, otras con menor densidad de carga, correspondientes a la onda que se propaga, y entonces eso curva las líneas de campo eléctrico y ya no son transversales.
Eso cambia completamente la teoría, no permite usar las ecuaciones del telegrafista, y tampoco permite definir, por lo menos de forma clara, el concepto de impedancia característica. Entonces, en esta situación, lo primero que se hace es buscar en la literatura qué hay sobre la propagación de ondas electromagnéticas por un solo cable, y encontramos sorprendentemente un artículo de Sommerfeld, es el Sommerfeld que fue uno de los padres de la física, del año 1899, que describe una propagación en forma de onda superficial sobre un solo cable. Eso da lugar luego a un artículo bastante más tarde de Goubot, ¿no? Surface Waves and their Application to Transmission Lines, donde describe lo que él llama la G-line, que es una línea de transmisión sobre un solo cable y que da lugar a su vez a una patente, esta patente que aparece aquí abajo, del propio Goubot. Ahí viene un pequeño esquema de cómo sería este sistema de transmisión, pero resulta que este sistema descrito por Goubot es solamente eficaz para frecuencias muy altas. Eso no nos interesa porque la electrónica para tratar frecuencias muy elevadas es complicada y cara y choca frontalmente con nuestra filosofía de bajo coste. Entonces, tenemos que buscar otra solución. Bueno, fijándonos un poco en que la topología del cableado fotovoltaico forma un anillo donde está intercalado el inversor, este es el gráfico que hemos visto antes, lo que se nos ocurrió fue agregar un condensador aquí justo a la entrada del inversor, de forma que ese condensador presenta una impedancia muy baja para la señal de comunicaciones y por lo tanto establece un camino cerrado para la señal. Tenemos un anillo en el que se va a propagar la señal de comunicaciones. Estas dos inductancias que aparecen aquí se ponen para que esa señal de comunicaciones no vaya hacia el inversor y pueda provocar algún tipo de problema. De forma que aislamos ese camino de las comunicaciones en un camino, valga la redundancia, en un camino cerrado. Entonces, llegado a este punto, intentamos sacar ventaja precisamente de esta topología de la central solar, en el que podemos establecer este camino cerrado, para encontrar una teoría que puede describir en cierta manera esto. Esa teoría es la teoría de antenas de bucle. Las antenas de bucle no son utilizadas profusamente, pero existe una teoría que las describe y como cualquier otro tipo de antena, lo que se busca es que esa antena resuene, es decir, que funcione en resonancia. Se nos ocurrió que quizá ese concepto de resonar en un anillo podría servirnos para nuestro sistema de comunicaciones. Muy bien. ¿Qué ventaja tendría esta resonancia en anillo? Bueno, pues la resonancia puede mantener una oscilación con muy poco aporte de potencia, lo cual es muy interesante para un sistema de comunicaciones. Y luego, como dice aquí, la señal viajando a lo largo del anillo autointerfiere consigo misma y da lugar a una distribución de amplitud estacionaria. Luego veremos exactamente lo que significa esto. Ahí, bueno, como referencia he puesto una curva lorentziana, que es la que describe el comportamiento de la resonancia. La resonancia pura estaría ahí en el pico y a medida que nos alejamos de la frecuencia de resonancia, pues tenemos una respuesta menor. Muy bien. Entonces, pensando ya en un anillo resonante como sistema de comunicaciones, vemos ahí que la condición de resonancia efectivamente es que el perímetro del anillo sea un número entero de la longitud de onda que se está propagando por el mismo. De esa forma, la señal de comunicaciones, cuando da una vuelta en el anillo e interfiere consigo misma en el mismo punto, resulta que esa interferencia es constructiva y entonces se produce el fenómeno de resonancia. En cualquier otro caso, una interferencia destructiva nos llevaría a que la señal no podría mantenerse en el anillo. Ahí vemos efectivamente que la frecuencia es la velocidad de fase partido por la longitud de onda. Entonces, imponiendo esta condición de resonancia que poníamos arriba, del perímetro del anillo igual a n por la longitud de onda, llegamos a que la frecuencia es n veces la velocidad de fase partido por el perímetro del anillo. La velocidad de fase sobre un cable fotovoltaico la medimos en nuestro laboratorio y resultó ser 0,6 veces la velocidad de la luz.
Lógicamente, las ondas electromagnéticas se transmiten a la velocidad de la luz solamente en el vacío. Cuando lo hacen a través de un material, la interacción con las cargas del material ralentiza esa velocidad y entonces, como vemos aquí, es un 60% de la velocidad de la luz, que por otra parte es una velocidad de fase muy común en todo tipo de cables de comunicaciones. Eso implica que la velocidad es 1,8 por E elevado a 8 metros partido por segundo. Para un anillo de 30 metros de cable, que podría ser una distancia típica en un stream fotovoltaico, llegamos a que esa frecuencia de resonancia sería N por 6 MHz. Esto quiere decir que 6 MHz es la mínima frecuencia que nos permitiría resonar. En ese caso habría una longitud de onda a lo largo de la longitud del anillo. Cualquier múltiplo entero de esta frecuencia resonaría también. Muy bien. Bueno, para verificar en nuestro cable de experimentación esto, usamos un analizador vectorial de redes que nos permite obtener los parámetros de dispersión. S11 representa la relación entre la señal que se envía y la señal que vuelve reflejada, y S21 es la relación entre la señal que se envía y la señal que efectivamente se transmite hacia el sistema, ¿no? Entonces hicimos esa prueba y efectivamente vemos aquí que haciendo un barrido en frecuencia encontramos máximos y mínimos consecutivos que corresponden a las resonancias y a las antirresonancias, o sea, la situación en que la señal se aniquila. Arriba tenemos los módulos y abajo la fase de estos dos parámetros, ¿de acuerdo? Lógicamente, los máximos de S11 coinciden con los mínimos de S12, porque significa que refleja lo máximo y por lo tanto no transmite nada, y al revés. Esto nos permitió caracterizar nuestro cable. Finalmente, en cuanto al tema del anillo resonante, ahí vemos los posibles modos de propagación en un anillo. Como referencia tenemos aquí la distribución de tensión y la distribución de corriente en un anillo, y aquí todos los modos posibles donde vemos que puede haber una longitud de onda a lo largo del anillo, 2, 3 o más. Entonces esas serían las posibles resonancias en anillo. Bien. Una vez decidido qué es esto lo que vamos a hacer, trabajar en resonancia en el anillo fotovoltaico, nos encontramos con otro problema. Este problema es que yo debo decidir a qué frecuencia trabajo. Eso es una decisión, ¿no? Voy a trabajar a esta frecuencia, eso determina también una velocidad de propagación de los datos, pero resulta que el anillo fotovoltaico tiene la longitud que tiene, es decir, puede cambiar de una planta a otra esta longitud del anillo. Entonces, es necesario para trabajar en resonancia sintonizar ese anillo a la frecuencia portadora que hemos elegido. Para poder variar la frecuencia de resonancia de un anillo, lo que podemos hacer es añadir inductancias o capacidades en serie con ese anillo y eso modificará la frecuencia de resonancia. Ese es el experimento que hicimos nosotros, fue medir la resonancia sobre el cable, sería la línea negra, esta de aquí, medir esa sería la resonancia, en este caso esta es la amplitud y esta sería la fase, solamente con el cable. Si añadimos una inductancia, como vemos, la resonancia se va hacia valores menores, pero si añadimos condensadores de capacidades cada vez mayores, resulta que la resonancia se nos va desplazando hacia frecuencias superiores. Es decir, con una capacidad variable podríamos ajustar la frecuencia de resonancia. Esa sería la idea. Para hacer esto de forma automática, lo que utilizamos fue esta electrónica. Vamos a ver, no conectamos directamente una capacidad al anillo, porque la forma de conseguir una capacidad variable inmediata es un diodo varicap, es un diodo que según la polarización inversa que tiene presenta un valor de capacidad mayor o menor. Lo que pasa es que su margen de variación es muy pequeño, entonces no nos daría para cubrir todas las posibles distancias que nos podemos encontrar en un stream fotovoltaico. Por eso lo que hacemos es utilizar este circuito de aquí, arriba a la izquierda, donde ponemos un transformador toroidal con dos arrollamientos, primario y secundario, y en el secundario conectamos la capacidad. Si uno hace el análisis de redes de este circuito, pues se ve que la impedancia que se ve a la entrada
en la región que nos interesa es capacitiva, pero multiplica el valor de la capacidad por la relación de transformación. Es decir, conseguimos ver aquí una capacidad mayor y además tener un margen de variación mucho mayor. La implementación real de ese circuito sería la que vemos aquí arriba a la derecha, donde tenemos nuestro transformador y tenemos el diodo varicap. Este diodo varicap, que está aquí conectado a masa, se controla con una tensión continua a través de esta resistencia, de forma que se le polariza de forma inversa. Entonces, este condensador simplemente lo que hace es evitar que esa corriente continua de control vaya al bobinado del transformador, con lo cual aquí tenemos la capacidad en el secundario, que sería la serie de este valor con el del varicap. Este lo ponemos lo suficientemente grande como para que lo que veamos realmente sea la capacidad del varicap multiplicada por esa relación de transformación. Bueno, finalmente necesitamos, para poder generar esta tensión de control, necesitamos saber cuándo el anillo está en resonancia. Para eso lo que hacemos es medir la señal alterna en el anillo, que presentará un máximo en el punto de resonancia. Para medir esa señal utilizamos este otro circuito. Bueno, no voy a entrar en muchos más detalles. Este circuito es un rectificador de doble onda con diodos de alta frecuencia que lo que hacen es generar una tensión continua a la salida en función de la amplitud de la señal alterna que hay en el anillo. ¿De acuerdo? A partir de este valor, un microprocesador puede ir variando la capacidad del varicap y midiendo esta tensión que indica la amplitud en el anillo para determinar en qué punto está la resonancia y que siempre esté ajustado. Esto sería un sistema de sintonización automática. Bueno, una vez que tenemos nuestro anillo resonante y sintonizado, si uno inyecta ahí una señal, bueno, pues se encuentra con una nueva sorpresa. Esa sorpresa es que si uno no hace nada, simplemente mete la señal en el anillo, el tipo de onda que nos aparece es una onda estacionaria. Vamos a ver, una onda estacionaria se forma cuando tenemos una onda viajando en un sentido, en este caso sería esta onda azul, que viaja en sentido positivo, y hay un punto en el que se refleja. Esa reflexión sería esta señal en rojo, y resulta que la interferencia de las dos nos da lugar a este tipo de onda. La onda estacionaria está caracterizada porque tiene nodos, tiene puntos donde la señal es nula, si las amplitudes de la onda directa y la reflejada son iguales, o al menos valores muy pequeños, si la reflejada es algo menor, como es lo habitual. ¿Qué pasa? Pues que en un anillo fotovoltaico hay muchos puntos donde se pueden producir reflexiones por cantidad de razones. Por ejemplo, en los conectores, simplemente por inducción respecto a masa. Y entonces, si uno no hace nada, se nos produce esa transmisión en forma de onda estacionaria. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora una animación de cómo serían los posibles modos de propagación en un anillo. Imaginemos que de entrada usamos una frecuencia muy baja con una longitud de onda muy alta. La longitud de onda es tan grande que prácticamente todos los puntos del anillo están en fase. El color rojo representaría corriente en el sentido de las agujas del reloj y el azul en el sentido contrario. Es decir, aquí la corriente es prácticamente uniforme, corriendo en un sentido y en el contrario. Esto correspondería a una onda larga y muy baja frecuencia, cosa que no nos interesa mucho. Aunque fue nuestra primera implementación fue esta, pero lógicamente una baja frecuencia portadora significa una baja velocidad de propagación de los datos. Yéndonos a frecuencias ya donde tenemos un número de longitudes de onda exactos a lo largo del anillo, en este caso habría una longitud de onda, esta es el tipo de propagación que se nos produce si no hacemos nada, es decir, si dejamos que la onda con sus reflexiones forme una estacionaria. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues vemos que tenemos arriba y abajo dos puntos donde prácticamente la intensidad de la señal es nula. Y luego hay un máximo a la izquierda y a la derecha. Esto no nos interesa porque si justamente en el anillo hay un transceptor en esta posición, no va a detectar ninguna señal de comunicaciones. Lo que nos interesa es una onda que se propague solo en un sentido y que no haya reflexiones. Eso vendría representado por este vídeo, ¿no? Es una onda viajera donde, bueno, ahí se han marcado en negro los puntos de los nodos de la señal, pero como vemos, nos pongamos en el punto que nos pongamos del anillo, siempre recibimos una amplitud de señal igual. Pasamos por un máximo en rojo y un mínimo en azul.
Este es el tipo de señal que nos interesa, pero para ello debemos evitar las reflexiones. ¿Qué es lo que hicimos para esto? Bueno, pues necesitamos un componente no recíproco, es decir, un componente que permita el paso de la señal en un sentido, pero no en sentido contrario. Para ello lo que utilizamos fue un amplificador al que se le ajusta una ganancia más o menos unidad. No nos interesa amplificar nada, lo que nos interesa es que presenta una impedancia muy baja a la salida y una impedancia muy alta a la entrada. Eso establece un camino preferente de la señal desde la entrada hacia la salida. Y entonces, cualquier onda que venga reflejada va a encontrar la impedancia baja de salida del amplificador y no se va a poder propagar en el anillo. Es decir, esto teóricamente debe forzar a una propagación en onda viajera resonante, que es lo que nos interesa finalmente. Bueno, tampoco voy a entrar mucho más aquí en la electrónica del asunto, pero bueno, se ve que los condensadores, la parte roja sería el camino de la señal de comunicaciones, la parte azul la señal continua. Estas bobinas aíslan a la combiner box o el inversor de la señal de comunicaciones. Y en el caso de los paneles, bueno, hemos puesto que el panel transmite ahí simplemente con un transformador, que no vamos a definir ahora, y igualmente tiene un camino para la señal continua a través del propio módulo y otro para la señal alterna. El circuito equivalente de esto para el análisis sería este que tenemos a la derecha, y ahí efectivamente se ve, bueno, hemos puesto esa resistencia ahí para poder tener una señal de entrada efectiva. De otra forma estaríamos directamente conectados a masa, y entonces al final el resultado es que todo este circuito equivale a poner un generador de corriente alterna en serie con el anillo, que es justo lo que nos interesa para establecer aquí una señal. Este ensayo se hizo con una onda viajera resonante sobre un anillo con una señal de 16 megahercios, que es una frecuencia que está ya bastante bien. Y bueno, yendo ya un poco a los resultados de este sistema, vemos ahí el esquema de la izquierda, sería la onda viajera que conseguimos excitar en ese anillo fotovoltaico. Un anillo de unos 30 metros con una frecuencia de 16 megahercios, ¿de acuerdo? Este gráfico se obtuvo, son los valores a lo largo del anillo, desde el inicio del anillo hasta el final. Bueno, en este caso tenía unos 27 metros el anillo, y entonces se ve, bueno, que hay una pequeña variación de la amplitud, pero dentro de unos márgenes bastante razonables. Si quitamos el amplificador sobre el mismo experimento, entonces se producen ondas reflejadas, se producen estacionarias, y el patrón claramente es un patrón de onda estacionaria, que es el que vemos aquí. Hicimos las dos medidas por comparación. Y bueno, finalmente, esto representaría ya el sistema de comunicaciones que proponemos en onda viajera resonante, y las medidas que se hicieron sobre el anillo vienen representadas aquí. Inyectamos una señal con una portadora de 16 MHz modulada en amplitud, en un sistema ASK o sistema on-off, es decir, cuando hay un 1 tenemos señal, cuando hay un 0 no tenemos señal, y entonces esta es la señal que inyectamos en el anillo para probar, y como vemos, pues bueno, la señal se propaga perfectamente en los dos sentidos. En este caso de los módulos hacia combiner box, y en este caso de la combiner box hacia los módulos. Y bueno, para terminar, este es el aspecto que tenía nuestro diseño final, donde se integra la parte del circuito que realiza las trazas IV y la parte de las comunicaciones PLC, que como vemos integra muy pocos componentes. Todo esto se controlaba mediante un microprocesador muy sencillo, programado en ensamblador, para minimizar los costes. Y aquí vemos una tabla, bueno, donde se ven los parámetros de comunicaciones de los que fuimos capaz, comparado con otros sistemas de la literatura. Aquí nuestro sistema propuesto tiene esa portadora de 16 MHz y llegamos a transmitir los bits con una velocidad de 2 megabytes por segundo. Que bueno, que al final, respecto a la literatura sobre PLC que nosotros hemos analizado, pues representa prácticamente el valor más alto de velocidad de propagación en un sistema PLC específico para una planta solar fotovoltaica.
Y bueno, yo creo que con esto es todo y termino aquí mi presentación. Aquí les dejo mi nombre y mi correo electrónico. Por si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, me puede escribir ahí sin ningún problema. ¿De acuerdo?